Bueno, mi nombre es Sandra Madoni, soy actriz, soy directora de teatro. Específicamente me dedico a dirigir para las infancias, si bien he dirigido para adultos, pero bueno, mi corazón está puesto en las infancias. Actúo para adultos, o sea, he hecho pocas cosas para niños. Soy profesora de teatro, doy clases en secundaria y doy clases en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la carrera del profesorado y en la carrera de la tecnicatura. Tengo una compañía a la cual dirijo, que es la compañía Dudú de teatro para bebés, y hasta hace muy poquito tiempo tenía una sala propia que ahora se transforma en Proyecto Dudú. Lo que fue el Centro Cultural Dudú ahora se transforma en proyecto que va itinerando por el momento, o capaz que va a estacionar en algún lado. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Se me ocurre comenzar por tu acercamiento al teatro, como para dar un marco de referencia para después focalizar en tus últimas búsquedas. Sí, mi acercamiento del teatro fue de la mano de mis padres y estuve vinculada al teatro lírico, haciendo zarzuela. Era mi placer cantar y actuar, y de hecho me dediqué también a las dos cosas, y tuve muchos años cantando en los coros de la universidad. Y bueno, siempre vinculada desde ese lugar al teatro. Después que termino de hacer mi carrera como maestra de nivel inicial, o sea, profesora de nivel inicial, en paralelo seguía cantando y actuando. Interesante fue que ahora vuelvo también a conectarme con la gente de la lírica, de aquella lírica, mis compañeros de los 16, 17 años, y volvimos a incursionar y bueno, nos volvemos a presentar con zarzuelas, con óperas y todo eso. Bueno, en eso sigo vinculada. Pero después logré unir mis dos amores, que son las infancias y es el teatro, y bueno, empecé a trabajar en el teatro para la infancia. Bien. ¿Y qué singularidad tiene esa experiencia de teatro para las infancias respecto al teatro para todo público o el teatro para público adulto? Sí, yo pienso que es en el momento que uno, porque generalmente hago por el momento las dramaturgias de las obras que estoy dirigiendo. O sea, todavía no he tomado un texto y lo he llevado a texto espectacular, sino que hago la dramaturgia. Yo pienso que es en quién uno piensa cuando está escribiendo, es a quién va a ser el depositario de ese espectáculo. Es diferente cuando un niño se apropia de un espectáculo que no está pensado directamente para él, cuando uno dice para toda la familia, que esa es la diferencia que yo veo. Para toda la familia puede ser un espectáculo no pensado especialmente en un niño de cualquier franja etaria, pero que el niño la pase bien. Porque muchas veces los padres te dicen, sí, lo llevé a ver tal cosa, pero se entretuvo, le gustó. Hay contenidos aptos, digamos. Claro, que no va a haber ninguna cosa que sea contraproducente para que un niño se incomode en la sala. Entonces dicen, no, esto la puede ver todo el mundo, como vemos las películas y todo eso. Y otra cosa es el contenido preparado exclusivamente para un niño. Entonces vos lo podés ver porque lo hicieron específicamente para vos o porque te lo apropies y la pases igual bien yendo a ver algo. Entonces, bueno, yo hago esa diferencia. O sea, hay niños que pueden ver varias cosas y va a estar bien. Y hay otros contenidos específicamente pensados para ciertas edades. Y nosotros hablamos de infancias, no solo por la franja etaria, o sea, si estamos hablando de 6 meses a 2 años y así sucesivamente, sino también las infancias hacen referencia a lo cultural, a lo social, a la crianza, el universo enciclopédico familiar. Bueno, esas serían las diferencias. Estamos parados frente a un paradigma diferente de ver también la infancia, porque teatro tal vez pensado para las infancias es reciente, a pesar de que niñas y niños fueron espectadores desde hace muchísimos años. Sí, exactamente, porque creo que también el paradigma de la infancia pasó a ser infancias y también el niño pasó del lugar de ser protegido a ser escuchado.
Esa es la diferencia que empieza a ver ahora, que el niño también es escuchado. Entonces, ¿qué le interesa? ¿Qué le gusta? No solamente que hay que cuidarlo, sino escucharlo. Y desde ahí también van variando las temáticas o el tipo de propuestas que uno va haciendo. Intentar también interpretar sus necesidades sí. al momento de concebir el espectáculo. Sí, porque ahí empiezan a surgir los tiempos, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en un espectáculo infantil y dice, bueno, dura 1 hora. Ah, sí, no sabes cómo se quedó 1 hora expectando. No todos se pueden quedar 1 hora expectando. Entonces, hay niñas y niñas de 3 años que pueden expectar más de media hora, pero la generalidad no. Entonces, bueno, empezamos a pensar en espectáculos más reducidos en tiempo, empezamos a ver qué tipo de estímulos. Si hay que estar estimulando todo el tiempo, también podemos brindarle silencios. También la adecuación de no apagones bruscos. Bueno, yo no voy a ser ni dueña de decir que sí y que no, porque cada teatrista tiene sus búsquedas y hay muchas búsquedas diferentes, performáticas, más de texto, sin palabras. O sea, hay muchas búsquedas y todas son válidas, pero todas contemplan más o menos lo mismo. La movilidad de la sala, el hecho de que por venir al teatro uno como adulto tiene ciertas condicionamientos que va poniendo a lo social, ¿no? Porque uno dice que el hecho artístico es... uno accede en grupo, pero es una decisión individual ir al teatro. Lo que pasa es que después en las salas ocurren ciertas masificaciones, ¿no? Como diciendo, me voy a parar, todos se paran para aplaudir, bueno, me paro. O alguien se ríe, habilita la risa. O no me voy a ir. Algunos se van si no les gusta. En cambio, el público infantil es muy noble. Claro. Y él no repara en decir si me quiero levantar, me levanto, si me quiero acodar al borde del escenario, me acodo. Menos condicionado. Exactamente. Entonces también el actor, el que pone el cuerpo en la escena, también tiene que resolver situaciones que se puedan llegar a dar en el momento, más allá de cualquier breve charla o breve intercambio que uno tenga con el adulto acompañante responsable del niño o niña cuando lo trae al teatro. Estamos viendo que obviamente excede el contenido de la obra, es decir, va mucho más allá pensar en un espectáculo para las infancias. Yo creo que sí, y también soy como una defensora de que uno el contenido lo piensa, qué es lo que le va a ofrecer, qué quiere que se lleve, pero se completa absolutamente, así términos de Dubati, el convivio con lo que acontece. Sí, la obra bueno, uno sabe que las obras se resignifican con el público, pero con el público infantil pasa algo maravilloso porque aparece como una especie de triangulación que el niño ve la escena y se ve con el padre y vuelven a ver la escena. Entonces es como esta cosa de, mira, y vemos juntos, ¿sí? Y los padres también participan del mismo modo, ¿no? Yo creo que sí, porque uno sabe que venir al teatro es un recorte en la vida. Uno recorta su vida social cuando entra al mundo mágico de encontrarse con una escena. Entonces, el padre se toma ese tiempo, digo padre, madre, adulto, acompañante, ¿no? Se toma ese tiempo de estar solo para su niño, niña, en vínculo. Cuando lo anidan entre las piernas y uno siente el niño siente el pecho del padre con su corazón en contacto y se emocionan y están presentes en ese momento. No están teléfono, por eso a veces uno dice evitemos fotos, disfrutemos el momento, porque es breve, 30, 35 minutos de convivio, de contacto familiar y para muchos de primeras salidas sociales. Entonces se produce una especie de, como generalmente una especie de tribu de crianza que es todo el grupo de sala que se dio, como sabemos que una obra, un día, una función es única e irrepetible. Ese grupo que se juntó ese día para la función, de pronto las madres, padres, tíos, abuelos tienen brazos pulpo para sostener a un bebé que se paró al lado suyo o se cayó alguien a su lado. Entonces como que están todos en una comunidad. En una comunidad, sí. Eso pasa en teatro para los más pequeños, que a veces uno no lo ve en teatro para adultos.
¿sí? Por ahí uno mira, se molesta porque el otro abre un caramelo, prende un teléfono, tose, o bueno, no sé, o hace algún comentario. Pero aparece esta suerte de tribu de crianza donde juntos vamos a expectar un hecho artístico, ese recorte, ese encuentro con la belleza, que en realidad el que sigue tomando la decisión es el adulto. El adulto es el curador, claro, es el mediador. Y nosotros por eso también apuntamos a las familias, que son los que toman las decisiones. Celebramos que haya familias que traigan, y si no las hubiera, uno debería estar haciendo el otro camino, que es el que tenemos que fortalecer, es llevar el teatro a los que por ahí no se dan cuenta que existe, o no pueden acercarse. Para eso debería haber políticas públicas, ¿no? Enfocadas específicamente a las infancias y al teatro como un medio, como un estímulo, como una instancia formativa también. Sí, estuve charlando con algunas personas así vía Zoom, preocupadas también por el juego, por el arte en general. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Porque no hay mucha movida, o no hay instaurada la política pensada en la niñez, ¿no? Y yo lo que contesto siempre es que uno ya, si bien les corresponde y si bien uno tiene que tener eso, hay que dejar de esperar, hay que hacer igual. Hay que juntarse con la gente que quiere hacer y crear proyectos y acercar propuestas a barrios, o sea, la vez pasada hablando con una alumna de la Escuela de Formación de Profes de Teatro, de la EMAD, ella me decía que a veces hasta los centros culturales estamos centralizados en cierto lugar de la ciudad. Claro. Entonces afuera, nos quedan los barrios, los lugares de, por ejemplo, los proyectos de Envión. Bueno, todos esos son los lugares. Sí, territorialmente estábamos bastante circunscritos, sí, por esto de facilitar el acceso, garantizar, sí, que a la gente le quede cómodo, sí, y por ahí hay todo un desarrollo que todavía, sí, no se Pero no por se ahí da, si ¿no? Cultura quiere apoyar, está bueno decir, bueno, contrate un elenco y le habilita poder ir a algún lugar, y que que el acceso sea gratuito para esas personas. Claro. O encontrar algún día en que, hagamos todas funciones. O sea, hay infinitas formas. Tampoco seguro me voy a poner a decir qué vamos a hacer o no, pero sí hay que encontrar esa beta. No solo esperar que vengan a vernos, sino empezar a contar, a mostrar. Y también así la gente es como que empieza, o sea, con todos empezamos a ver que, cuando alguien te acerca un libro, saber que después, otro vas por el segundo libro, vas a buscar después un libro. Yo siempre digo que a mí, en mi infancia, alguien alguna vez, en una edad particular, me dio el libro para esa edad. Y eso provocó que tuviera ganas de buscar, mi interés por la lectura. Claro. Entonces, así como también en los centros de formación, que ya están bastante ocupándose de qué lugares en Mar del Plata son la ciudad educadora. Los centros culturales forman parte de Ciudad Educadora, que no solo son las instituciones formales, escuelas. Claro. ¿Sí? Entonces, las profesoras, futuras docentes, van a conocer ciertos lugares que saben que después podrán llevar sus alumnos hacia abrir de la escuela también al arte, a la cultura. Y según tu mirada, actrices y actores que se dedican a las infancias requieren de algún tipo de preparación específica que excede la formación habitual, la formación actoral habitual. Sí, yo lo discutí eso en un congreso en Buenos Aires, en la UBA, cuando se decía que para hacer teatro para bebés tenías que ser profesora de expresión corporal y moverte mucho y hacer así. Entonces, yo defendía el género actoral, ¿no? A los actores. ¿Por qué no los actores, no? Porque están... No digo que están preparados, yo siento que les falta una cosita más, que es poner la mirada en el público, a quien va dirigida la escena. Entonces, hay 2 o 3 tips que yo considero importantes para cualquier actor que esté en carrera o cualquiera que se quiera dedicar al teatro para la infancia. Es el manejo de la energía, la verdad, que también lo decimos, no es exclusivo del teatro para las infancias, porque se genera un vínculo muy fuerte.
Porque uno no entiende cuando termina la obra que un bebé gatee hacia una persona desconocida y quiera ir a abrazar. Si hay verdad, si hay respeto por el cuerpo y por la actitud del niño, entonces las cosas funcionan. Si yo me acerco a un niño y yo veo que el niño retrocede, manejo mi energía, respeto y retrocedo. Entonces hay que estar atento a eso. El teatro infantil no es grito, no es payasada, o sea, es mucho más profundo que todo eso. Hay que desterrar algunos prejuicios también respecto a eso. Y estereotipos, estereotipos. Hay que trabajar. Yo siempre, no digo que ni estoy haciendo alarde de nada, porque me encanta ver otras propuestas y me maravillo con ciertas cosas que se atreven y por ahí yo no me atrevo, que a mí me cuesta a veces los silencios, ¿no? Yo voy a ver otras propuestas y nada, es un silencio y es una mano que se mueve y vos ves cómo expectan eso. Claro. Y se atrapan, ¿no? Entonces sí estoy como un poco con reparo con las estridencias, con los ruidos fuertes, no voy con los apagones, con los cambios bruscos, porque si bien un niño, niñe puede tener su propio momento malo ese día, le puede estar saliendo un diente, o sea, algo le ha pasado, y no llora por el espectáculo, sino por algo que trae, pero yo también lo puedo incomodar. Lo puedo incomodar con varias cosas. De hecho, también igual convivimos con el llanto en una obra. Y uno no se hace cargo de todos los llantos. Tal vez es el teatro más performático que podamos imaginar, ¿no? Sí, y además porque la misma obra con distintos espectadores siempre está cambiando, siempre está cambiando. Pero bueno, volviendo a tu pregunta anterior con respecto a los actores, cuando yo he recibido actores recibidos en la compañía, bueno, cuesta esto a veces de organizar entre la coreo, que no es coreo, yo trabajo con acciones en movimiento, por ahí tengo muy pocas cosas coreografía o acciones, porque a veces como... Otra de las cosas que digo, para mí el teatro para bebés es como un gran libro álbum puesto en escena, no un texto dramático, simplemente que también es un texto dramático, pero es también como un libro álbum. Lo que no se cuenta con palabras se cuenta con imagen, se cuenta con movimiento. Encontrarse con su niño interior. Eso es. Los procesos creativos... si bien yo tengo líneas de texto, voy armando, sé lo que quiero contar, pero trabajo también con el proceso del actor, ¿no? Y encontrarse con su niño lleva llantos, lleva muchas cosas, que igual nos pasa en el teatro para adultos, ¿no? Actuando, uno se encuentra a veces descarnado, ¿no? ¿Qué objeto transicional me sacaron antes de tiempo? ¿Qué es lo que no quiero terminar de hacer? ¿Qué me faltó jugar? ¿Por qué olvidé en un rincón a mi niño? Y bueno, eso. Y las temáticas de las obras tienen que ver con problemáticas específicas. La diferencia por ahí bueno, quizá no estamos hablando aquí de mis espectáculos, sino estamos hablando en la generalidad. Pero en los procesos creativos también me gusta recuperar esas charlas alocadas. Vieron que a veces uno dice, quisiera tener un cuaderno acá para anotar todo lo que un niño está diciendo. Los niños filosofan mucho. Y a mí ese tipo de diálogo me interesa. Claro. Y también entre líneas hablarle al adulto, pero no en una cuestión de educativa. No es el teatro que me gusta, sino es en poner en palabras, en acciones, acontecimientos que a veces son más conflictivos o no. Bien, y sí, vamos a focalizar cómo surge el proyecto Dudú, qué hitos reconoces en estos 8 años. Sí, recordábamos ayer con la compañía que en la sala 4 Elementos estrenamos Dudú hace 8 años, en el día de ayer, bueno, después pondremos la fecha, ¿no? Surge porque yo estaba haciendo un espectáculo infantil que versaba sobre la ocupación del tiempo del niño, el padre que le ocupa todo el tiempo y el niño lo que quería era jugar.
La temática de la obra era esa. Era una obra pensada para niños de 5 años para adelante. Y yo veía que a la sala, estaba en la cabina, y veía que a la sala llegaban muchas mamás con el niño de 5, 6, 7, 8 y un bebé y otro a cuestas. O a veces venía una mamá con otro a cuestas. Y yo decía, pero como maestra jardinera, manejando un poco los tiempos de la infancia, decía, yo ya sabía en qué momento esos niños más pequeños iban a querer ir al baño, claro, o empezar a abrir un caramelo, o se iban a inquietar en la sala, por el tiempo de duración. Se entretenían, ¿por qué? Porque había música, canciones, luces, era lo que yo te comentaba al principio. Claro. Estaba pensada para la infancia, pero no para la primera infancia. Claro. Entonces yo me empecé a preguntar qué había para esa edad, a dónde, cómo, y encontré que no había. En ese momento yo no sabía, porque nunca había indagado ni nada, sino que fue por... Uno nunca inventa la pólvora ya está inventada, así que no inventé nada, solo pensé, bueno, voy a pensar algo para esta edad. Y tomé herramientas de mi docencia de nivel inicial, de 20 años de estar en sala, de ahí tomé herramientas y creé este espectáculo Dudú, que mi gente, no es mía la gente, pero la gente de la compañía se acuerda cuando yo, ¿será para bebés? Decía yo hasta último momento. Claro. Entonces trabajé recursos, trabajé elipsis en la narrativa, cuando hubiera algo de texto, algo de movimiento y así se fuera contando la historia. Y utilicé la estructura dramática, o sea que había un texto, había un conflicto, había un inicio, un desarrollo y un final. Después empiezo a indagar, se empiezan a contactar y aparece, Gabriela Illar con UPA, que ya viene como profe de música, viene también, y ella venía haciendo canciones a UPA. Y con un largo desarrollo también de 20 años. Sí, claro. Sí, así que me contacto con ella, empezamos y ahí empecé a conocer, no había muchas compañías ni nada, tuve el placer de poder ir a Buenos Aires a su lugar, compartimos opiniones, teníamos propuestas diferentes, pero funcionaban y ahí empezás a conocer este mundo. Después me contactan de Atina, fui al Congreso Internacional para Primera Infancia, tuve la posibilidad de hacer ponencias y escuchar a otras personas. Y uno va viendo otros recorridos y ahí vas viendo que también hay obras que no tienen nada de texto, solo movimiento, más performáticas. Yo seguí defendiendo lo que había hecho, que me estaba funcionando, y por ahí me sentía cómoda desde ese lugar. Y de ahí derivó también la posibilidad de tener un espacio específico. Claro, porque mi segunda pregunta fue, ¿hay algo acá dedicado para las infancias? Y ahí se dieron la mano otras dos cosas. ¿Te acordás que yo venía cantando? En una época canté ópera también, y teníamos en un lugar que era donde actuábamos y ensayábamos. Se dio la casualidad que ese lugar entró en alquiler, estaba vacío, y yo dije, no sé, es como que sumé. No lo venía pensando de toda la vida voy a tener un centro cultural. Se fue dando. Vi la necesidad de un teatro para más pequeños y después vi la necesidad de un espacio. Y ahí, nos lanzamos de cabeza aprendiendo. Me acuerdo de los encuentros con don José Britos, que ya tenían ustedes su tiempo transcurrido. Fuimos aprendiendo, pero me he juntado con Soledad Gargiulo, Carlos Velázquez, que nos hemos apoyado, acodado, respaldado, y generamos este espacio que, no sabíamos. Después la gente, Estela Vega, la gente de la universidad, nos contaba que había sido el primer centro cultural de Latinoamérica creado de teatro específicamente para la infancia. Porque los otros lugares son o centros culturales que ya hacen obras para adultos y también tienen para infancia, o ludotecas o bebetecas, pero no un espacio de teatro exclusivamente para la infancia. Uno no lo pensó para eso, sino que se fueron dando las circunstancias y fue muy bello. Por cuestiones de la economía nacional y todo eso, tuvimos que cerrar el espacio, pero decidimos el proyecto continuarlo. ¿Y cómo se capitaliza esa experiencia para volcarla en el proyecto? ¿Qué lineamientos te van guiando como para seguir ahora sin el espacio propio? Yo creo que el espacio nos referenció.
O sea que tenemos un gran porcentaje de gente que nos conoce y nos sigue. Pero también aprendimos que hay una gran diferencia entre un espacio para la infancia y un espacio creado para teatro para adultos. Porque, como dice Mirta Legrand, siempre el público se renueva. Bueno, en la infancia pasa eso. No vas a buscar algo para niños si no tenés niños, y cuando tus niños crecen ya no volvés a ese lugar. Entonces uno siempre tiene que estar presentándose en sociedad, siempre tiene que estar haciendo esa difusión. Son lugares de paso. Pero esos lugares de paso sí nos trajeron niños que crecieron en Dudú, que han venido varias veces, porque es otra de las cosas que tiene el teatro infantil, que se da la mano con la literatura, es que a veces una misma obra es vista más de una vez. Claro. Porque empieza ese trabajo de la anticipación, que ya saben lo que va a venir y les gusta porque les da seguridad. Totalmente. Entonces, cuando a los 3 años le llamaba la atención una luz, un color, un movimiento, a los 4 le llamó la atención el texto y entendió que el niño tenía los papás separados o algo que versa el texto dramático. Claro. ¿Sí? Y después los padres que vienen con los hermanitos que van naciendo. Y después hay cosas muy lindas, es que nos dimos cuenta que hicimos algo de, no sé, de huella, dejamos alguna huella, porque a fin de año, después de cerrado, que fue como que recibimos mucho amor de parte de todas las familias que nos conocieron, también recibimos, por ejemplo, una madre que nos mandó un dibujo de la carpeta, que terminó el año, le dan la carpeta del jardín, y en todos los dibujos de las carpetas había hecho el dibujo de cuando había ido con su familia a Dudú a ver una obra, no necesariamente de la compañía Dudú. Y me dice, quiero que ustedes tengan la foto de este dibujo. O pasan por la puerta y quiero entrar. Le decían la casa de Dudú, los niños pequeños. Conocían a nuestro personaje referente de la obra y para ellos era la casa de Dudú. Y sabían que ahí iban a ver algo que les gustaba. Así que bueno, aprendimos un montón de cosas, lo mismo conocer que un foyer de teatro para adultos no es lo mismo que un foyer de teatro para la infancia, que gatean, que miran libros, que juegan, que dejan todo esparramado, que después entran a la sala, que las entradas vienen chupadas, mordidas, dobladas, que bueno, eso. Todo ese acontecimiento. Todo es un acontecimiento, sí. Imagino que vos con tu formación previa de maestra o de profesora de nivel inicial tenías plena conciencia de que estabas construyendo subjetividades. Sí, bueno, pero no, es como que es importante eso. Entonces es como que hay trajes que uno no se quiere poner, pero realmente por respeto al otro uno se los debe poner. Porque uno dice, no voy a dar cualquier cosa. No voy a arreglármelas con lo primero que se me ocurra. Tampoco tengo que ser... porque también me puse a pensar esto, ¿no? Ya estrené una obra, rápido tengo que hacer la otra, rápido la otra. No, las obras se van macerando, vamos pensando por qué lugar ir, vamos pensando en si ya contamos esto, contemos otra cosa. Y pensaba también en todo esto que vos referías, lo que se pone en juego en ese acontecimiento teatral que también excede a la misma obra, es decir, esto de lo colaborativo, esto del respeto de los tiempos de otras personas, de que la reacción de uno no tiene por qué ser la reacción de la otra persona que está al lado, aún siendo muy pequeños, creo que eso también se vivencia y se capitaliza como experiencia. Hay algo más que pasa que tiene que ver con lo que le pasa al adulto acompañante. El adulto acompañante viene asustado, viene con miedos, no digo todos, y viene con expectativas. ¿Por qué? Porque para muchos, como dije antes, es la primera vez que van al teatro. No saben cómo va a reaccionar. Y a veces el adulto no puede controlar todas las reacciones del niño. Entonces también ve cómo se comportan otros niños y también aparecen las vergüenzas, los miedos, las dificultades. Entonces uno también trabaja en el afuera, en la contención de la familia. Desde las redes, desde el teléfono o mismo estando en la sala. Te preguntan muchas cosas, aparte de la duración del espectáculo. Por eso es importante y nosotros vamos a ver, y ahora, eso también es lo que yo empiezo a observar. Ahora me dicen, es para la infancia. Yo digo, no es lo mismo de 3 a 4, de 6 a 3, de 5 a 8, no es lo mismo.
Y no es que quiera subsegmentar, porque hablábamos en el Congreso, apareció el teatro infantil como diciendo, bueno, nos tenemos que bancar al teatro infantil, porque algunos piensan así, claro, que encima ahora hay que fraccionarlo por edades, pero las necesidades son distintas. Claro. Entonces, hablamos mucho con los padres. El teatro para bebés también funciona mucho en discapacidad, porque esto de la anticipación, porque esto del cuidado hacia el avasallamiento del cuerpo del otro, el respeto, está muy presente en el teatro para la infancia, para la primera infancia. Entonces, en discapacidad, con niños mucho más grandes o con adultos, el teatro para bebés, impecable. Porque además uno a veces acerca un estímulo con cuidado, una tela que roza, un aroma, y también funciona muy bien ahí. Por lo no invasivo, ¿no? Por el respeto que hay por el otro. ¿Ves teatro en Mar del Plata, Sandra? ¿Te gusta ir a ver, ser espectadora? Sí, este verano estoy con algunas complicaciones, que no he estado yendo tanto, pero sí me gusta ver teatro. ¿Y cómo lo ves al teatro en Mar del Plata? ¿Al teatro independiente? ¿Al teatro que llega a Mar del Plata? Bueno, este año yo lo que observo este año es muy particular, porque está sucediendo un acontecimiento diferente. Hay infinidad de propuestas. O sea, la pregunta del Teatro de Mar del Plata a mí me la vienen haciendo desde que antes que yo trabajara específicamente para infancia, sino cuando iba a hacer radio o televisión como actriz para promocionar la obra que yo estaba. Entonces, bueno, por un lado, en el tiempo ha transcurrido que el turista comenzó a elegir teatro local, ¿no? Teatro independiente marplatense. Porque por ahí uno pensaba que el turista que vive en Tucumán, Córdoba, puede acceder a ver al artista que ve por la televisión en el teatro, y elegían esas propuestas, o por contenido, porque le gustaba el contenido, o porque sigue a un actor u otro actor y lo puede ver personalmente. Eso se ha ido modificando. Eso se ha ido modificando con los años. Después, con los años, ya había una gran movida de turistas que elegían y sabían que eran buenas las propuestas del teatro independiente. Lo que pasa es que todo ha crecido de tal manera, una manera tan exponencial, que ahora hay una gran cantidad de propuestas. Entonces también la gente sigue eligiendo. Entonces hay un promedio de que no hay tantos espectáculos que están a llenos totales, y hay que hacer un montón de cosas, de promociones y eso, para poder hacer que el público se llegue a esos lugares. Y la otra cosa que también observo es que los espacios oficiales, por lo pronto esta temporada, han traído muchas propuestas de afuera y han bajado la cantidad de propuestas marplatenses en espacios oficiales. Sí las han por ahí desparramado en barrios porque han encontrado lugar de recreo o algunas otras cosas, pero en los teatros oficiales hay menos cantidad de propuestas marplatenses. Y las entradas, o sea, han hecho convenios, contratos, la verdad que no sé todo eso, que han bajado las entradas. A veces es difícil también la competencia. ¿Por qué? Porque un centro cultural se maneja, con la venta de entradas, se maneja bordero, y un 30% para una sala, que es lo que le queda al 30% de la recaudación de un espectáculo, no es mucha cantidad. Entonces, por lo pronto, tiene que elevar el valor de la entrada para que sea significativo. Pero competís con montones de espectáculos gratuitos, que están bien que estén, porque la gente tiene derecho, o con montones de otros espectáculos que traen del Estado por convenio. Por lo tanto, las entradas son bajas, las obras son buenas, entonces está difícil a nivel de bordero. Después sumemos que ya antes se competía por las salas. Antes se hacía casting, no sé, competencias, se mostraban fragmentos. Yo soy de la época donde había que hacer una escena y había un jurado diciendo te voy a dar la sala o no. Bueno, podemos discutir infinitamente si eso estaba bien, estaba mal. Bueno, después veremos y nos pondremos a debatir calidad de espectáculos, porque la gente elige una cosa o no la otra. Es muy larga ese debate. Y para terminar, ¿cómo imaginás el teatro en el futuro? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Del futuro. Yo pienso que el teatro no va a desaparecer, que fue una de las... Primero es eso, que el teatro, el convivio, el hecho del aquí y el ahora, no va a desaparecer. Pero sí puede ser que vaya mutando.
porque el miedo apareció con el streaming, ¿no? Con el post-pandémico. Y tuve la posibilidad de ir a Industrias Culturales el año pasado, a unas charlas y conferencias, y ahí hablaban sobre el efecto streaming que hizo que había personas que no podían acceder al teatro, que por la televisión pudieron ver obras que nunca se hubieran imaginado poder ver. Y despertó interés en que después esa obra la fueron a ver al teatro. O sea, hay estadísticas de esto, que no todo lo del streaming fue en contra del teatro, porque uno dice, no es lo mismo una obra filmada que ir a verlo en vivo, eso ya lo sabemos todos. Pero bueno, fue un recurso y sirvió para eso, sirvió para que sub 40, que era lo que decían ahí en el mercado de Industrias Culturales, sub 40 empezara a acercarse o a tener a decir, bueno, sí, esto me pareció interesante y voy al teatro. Entonces yo no creo que desaparezca. Quizá siempre estamos en la búsqueda de cuáles son los intereses tanto de los hacedores como del público que va a acceder a ver una obra. ¿Cuáles son los intereses? Eso puede ser que sea lo que va cambiando y lo que va mutando, pero eso fue siempre a lo largo del teatro, toda la vida. La búsqueda es eterna porque está todo el tiempo en cambio. Así como aparecen las filmaciones, que antes tanto no había en escena, o sea, los recursos, las estrategias que uno tiene para atrapar al espectador en lo que uno le quiere contar. Así que nada, yo lo que deseo es que no muera el teatro, creo que no, porque es algo único. Y nada, y hay un montón de gente estudiando, y hay un montón de gente comprometida, y hay un montón de gente que se sigue formando, aún formada, ¿no? Aún con estudios. Así que, y deseo enormemente que siga el teatro para las infancias ganando este terreno de respeto y de, cómo nos ha pasado por ahí en la formación de actores, que bueno, empiezan ahora, ¿por qué nunca una obra de teatro para infantil para las infancias cuando terminan la carrera? ¿Qué es un género menor? ¿Qué pasa? ¿El actor que hace infantil no es tan bueno? Entonces ahora se está revisando, se está queriendo empezar a revisar eso. Hubo grupos excelentes y espero que siga habiéndolos. Muchas gracias. A vos. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografiasteatrales@gmail.com.